Continuamos con los detectores de cromatografía. En este caso vamos a hablar de detectores de cromatografía líquida. Recordemos que en cromatografía líquida vamos a utilizarla para sustancias que sean termolábiles, es decir, que no puedan estar sometidas a las altas temperaturas a las que se somete la muestra en la cromatografía gaseosa, porque se descompone. Entonces, en ese caso podríamos recurrir a la cromatografía líquida. Recordamos un esquema básico del sistema cromatográfico de un cromatógrafo líquido. En este caso, la fase móvil va a ser un líquido que va a estar contenido en un reservorio, en una botella, y va a ser absorbido por una bomba que va a hacer pasar fase móvil a muy alta presión por la columna. Entre la columna y la bomba tenemos el sistema de inyección que nos va a permitir introducir la muestra sin despresurizar el sistema. Al final de la columna nos vamos a encontrar con el detector y un sistema de recolección de datos. Una particularidad que tienen los sistemas de cromatografía líquida es que lo, la muestra que sale del detector no se destruye, por lo tanto puede ser colectada, y se venden aparatos de colectores para poder juntar las distintas fracciones en el caso de que nos interese seguir estudiando las sustancias que componen una mezcla compleja. En cuanto a los detectores, vamos a ver 4 detectores, los de UV visible, ya sea de longitud de onda fija o arreglo de diodos, índice de refracción y fluorescencia. El detector de espectrometría de masa los mencionaremos brevemente, pero esto queda reservado para un estudio mucho más profundo. Las características que tiene que tener un detector ideal para cromatografía líquida son las mismas que ya vimos para cromatografía gaseosa, pero como ya hicimos la salvedad, realmente no existen detectores que puedan cumplir con todos y cada uno de estos requisitos. El detector más utilizado y que generalmente es el que viene sí o sí con un equipo de cromatografía líquida es el detector UV visible. En este caso, el detector UV visible no es más que un espectrofotómetro con la particularidad de que en vez de tener que la muestra, en vez de tener un portacubeta, lo que tiene es un sistema que nos permite medir la muestra en flujo, es decir, a medida que va circulando. Si observamos arriba a la derecha ese recuadro verde, vemos cómo es el sistema de muestreo en flujo de un detector UV visible de un cromatógrafo líquido. Tiene esa forma de Z, ya que de esa manera maximiza el paso óptico sin necesidad de tener un volumen excesivo. Caso contrario, esto haría que no se tenga una buena medición. Sin embargo, con esta configuración en forma de Z, sí se obtiene. Una variante de un detector UV visible es el detector de arreglo de diodos. Es similar al anterior, solamente que el detector, en vez de dosar la cantidad de luz, en este detector nosotros tenemos el monocromador luego del portamuestra, y ahí es donde recién ahí es donde se descompone la luz y cada una de las longitudes de onda va a parar a un diodo distinto. De esta manera, nosotros lo que prácticamente estamos leyendo en función del tiempo ya no es una longitud de onda, sino un espectro de absorción. Leemos espectro de absorción en función del tiempo, y un espectro de absorción es una relación entre longitud de onda e intensidad. Por lo tanto, aquí ya estamos midiendo 3 dimensiones: intensidad, longitud de onda y tiempo. De esta manera vamos a ver que ya los gráficos de respuesta de estos detectores ya no es una cartilla, sino es un cubo de datos. Los detectores de arreglo de diodos nos permiten tener
cubos de datos. Fíjense que en el eje de las X tenemos el tiempo, en el eje de la Y la intensidad de señal y en el eje de la Z tenemos la longitud de onda. Entonces vamos midiendo el espectro de absorción de lo que sale en función del tiempo. Esto nos permite ver la pureza de los picos al compararlo con patrones, o también nos permite la cuantificación simultánea de uno, de dos o más analitos que eluyen simultáneamente en una corrida, pero que a lo mejor se ven disminuida su señal por no trabajar en la longitud de onda óptima para dicho analito. Aquí podemos ver otra gráfica de un arreglo de diodos. Es un sistema bastante complejo, de ahí a que estos detectores tengan un precio mucho más elevado que un sistema de longitud de onda fija. Estos cubos de señal nos permiten leer distintas longitudes de onda. De esta manera, si un analito, o mejor dicho, si más de un analito sale en una corrida, pero no se ve favorecida su señal porque tiene una absorción baja para una determinada longitud de onda, como nosotros en realidad estamos midiendo el espectro, podríamos a determinado tiempo fijarnos con cuál es su longitud de onda máxima y tener una señal maximizada. Las lámparas que utilizan estos detectores, tanto los de longitud de onda variable como los de longitud de onda, como los de arreglo de diodos, son lámparas de xenón que emiten de manera continua en el UV y el visible. Esto hace que los equipos sean mucho más caros que un espectrofotómetro normal, ya que en los espectrofotómetros normales generalmente utilizan dos lámparas, una de tungsteno y una de deuterio, pero aquí solamente tenemos una, que es la de xenón, y es una lámpara bastante más costosa que las otras. En el caso de los detectores de fluorescencia, lo que se va a medir es la fluorescencia de la sustancia que llega al detector. La característica principal de la fluorescencia es que va a tener una muy alta sensibilidad. Todo aquello que no florezca no va a tener señal. Este detector es compatible con gradientes de concentración de fase móvil. Es muy selectivo, ya que nosotros establecemos la longitud de onda de excitación y la longitud de onda de emisión. Tenemos rangos muy variados para estos y tenemos la posibilidad de generar derivados pre y post columna. ¿Esto qué significa? Que si una sustancia no reacciona a la fluorescencia o no tiene fluorescencia, nosotros podemos combinarla con otra sustancia llamada fluoróforo, ya sea antes o después de la columna, y generar así una señal derivada, un compuesto derivado y una señal derivada. También se puede trabajar con lámpara apagada, y en el caso de que la mezcla entre el analito y otra sustancia genere luz, podríamos estar hablando de quimioluminiscencia o bioluminiscencia. ¿Cuáles son las áreas de aplicación más difundidas? Bueno, el mercado farmacéutico y bioquímico, y también el mercado ambiental. Esto es un esquema básico un esquema muy básico de una celda de fluorescencia para un detector de cromatografía líquida. Vemos que tenemos la entrada y una salida, y a la derecha el detector, un detector de fototubo multiplicador para la fluorescencia. Y fíjense cómo a 90 grados respecto del detector tenemos la lámpara UV, que nos va a proporcionar la luz para la excitación. Entonces, en una línea vertical nosotros excitamos la molécula de interés, y en una línea horizontal, es decir, perpendicular a la línea de la excitación, nosotros recogemos la fluorescencia. De esta manera, con esta disposición, minimizamos la interferencia. Otros detectores muy utilizados son los detectores de índices de refracción, que nos permite
realizar dosajes de compuestos que presentan una baja o nula absorción en el UV, es decir, como por ejemplo alcoholes, ácidos grasos, azúcares, sacáridos, algunos polímeros. Es, es universal, ya que todo lo que pasa tiene la capacidad de cambiar el índice de refracción, pero como desventaja tenemos que no es compatible con un gradiente de concentración de fase móvil, es decir, que solo se puede trabajar de manera isocrática, y que la sensibilidad es muy baja. ¿En qué consiste? Bueno, nosotros tenemos, si nos fijamos el portamuestra, tenemos una celda partida donde ingresa y sale muestra, y donde ingresa y sale líquido de referencia, es decir, fase móvil, fresca, sin analitos. Tenemos una lámpara que atraviesa una lente, de esa manera la lente vuelve paralelo a los haces, y estos inciden en el portamuestra. Si cuando en la celda de referencia y en la celda de muestras no hay analito, no hay cambio en el índice de refracción. En cambio, cuando en el portamuestra está la presencia de un analito, el índice de refracción de ese medio cambia, y por lo tanto hay una desviación en la trayectoria del haz de luz. Es esta desviación la que llega al detector y se registra como señal. Otro tipo de detector bastante utilizado son los detectores electroquímicos, que nos permiten medir la descarga de un analito. Configuración para estos detectores electroquímicos hay muchas, pero todos coinciden en que ocupan 3 electrodos: un electrodo de referencia, un electrodo auxiliar y un electrodo de trabajo. Entre el electrodo de referencia y el electrodo de trabajo se genera un potencial, y entre el electrodo de referencia y el auxiliar se recoge la señal. Fijémonos en el cuadro de abajo a la derecha cómo, a medida que aplicamos un potencial distinto, podemos ir registrando la distinta señal. Entonces, si nosotros aplicamos un voltaje de 0,9 voltios, vemos en la línea que prácticamente no tenemos respuesta, puesto que los dos compuestos que pasan no registran señal, ya que no se ha alcanzado el potencial para que ocurra la reacción de reducción o oxidación. A medida que vamos aumentando el potencial, va aumentando la señal, hasta que en el caso del paraclorometacresol se llega a una señal máxima, puesto que llega un momento en el que no se va a descargar más sustancia por más que yo siga aumentando el potencial. En el caso del 3-nitrofenol, recién en 1,2 voltios acusa señal. Por lo tanto, aplicando un potencial de 1,2 voltios, ya podemos leer los dos analitos separados. ¿Por qué no nos conviene seguir subiendo el potencial? Porque no tenemos mejoras apreciables de señal, y porque a medida que más potencial nosotros aplicamos, más sustancias son las que son factibles de reducirse o oxidarse y generar un pico. Entonces, al controlar el potencial de trabajo, nosotros también estamos dando bastante selectividad a la señal que vamos a recibir. En cuanto a los detectores de espectroscopía de masa, el principio es el mismo. Las sustancias ingresan a unos dipolos que se hace que el analito se fragmente y genere iones. Esos iones luego entran al detector de masa y son separados de acuerdo a su relación carga-masa. La principal particularidad que tiene el detector de masas de un cromatógrafo líquido es su cámara de electrospray, puesto que
los detectores de masa no pueden ingresar agua, y generalmente las muestras que entran por cromatografía líquida tienen en alguna medida algo de agua, si no es que una gran cantidad. Esta separación de electrospray permite ingresar al detector de masas eh, el analito sin que ingresen partículas de agua. Esa es su principal ventaja. Bueno, equipos de cromatografía líquida hay muchos y con distintos diseños. En este, por ejemplo, vemos un equipo modular donde el cromatógrafo líquido está compuesto por 3 módulos, y un módulo más a la derecha que seguramente es un horno para poder también darle algo de temperatura a la columna. Generalmente los equipos de cromatografía líquida pueden tener como opcional un horno para trabajar hasta no más de 80 grados y sin rampa de temperatura, sino temperatura constante, pero muchas veces el hecho de trabajar a 50, 60, 70 grados hace que cambie la viscosidad del medio y nos ayuda a lograr una mejor separación. Por otro lado, la ventaja de los equipos modulares es que se pueden agregar piezas, que sean detectores o más bombas, como para lograr tener un sistema cuaternario y un sistema con detección múltiple de detectores. Este equipo que vemos acá es mucho más parecido al que mostramos en el video del práctico. Tenemos uno muy parecido a este, pero con la excepción de que tenemos mucho menos módulos. Y este es un equipo básico como el que tenemos, en el que no se puede hacer ningún cambio, ya es un kit, es un bloque que como principal ventaja tiene su bajo costo, pero que no se puede realizar ningún cambio. Ya es un equipo que viene con bomba isocrática, no nos permite hacer gradiente, y con detector UV visible, un equipo muy básico.